De acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 16 horas don Martín Pastrana Baños, exsecretario del Consejo de Administración de HITPA. Llámese al compareciente, por favor. Buenas tardes. Se hace constar que el compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a su lectura? Primero, el requerido tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente. Segundo, si durante la celebración de la comparecencia el compareciente entendiera que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucionales, solicitará la intervención de la mesa de la comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considere vulnerado y de la causa de la presunta vulneración, resolviendo la mesa al respecto. Tercero, el que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. Cuarto, las conclusiones aprobadas por el Pleno se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento y serán comunicadas al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que, en su caso, la mesa de la Cámara las traslade al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Quinto, de las incomparecencias o presuntos falsos testimonios que pudieran ponerse de manifiesto en el dictamen de la Comisión de Investigación, la Mesa de la Cámara, a través de su presidencia, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, el compareciente ha sido requerido para que, en su condición de exsecretario del Consejo de Administración de HITPA, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión y actividad desarrollada por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones, HITPA, acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Podemos Asturias, seguido de Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Foro Asturias, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá como compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. Por lo tanto, ¿desea el compareciente hacer una exposición previa? No, señoría, buenas tardes. Quedo a su disposición. Bien, pues pasamos por lo tanto al turno de preguntas y en primer lugar tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias, presidente, y gracias, señor Pastrana, por su comparecencia hoy aquí. Ustedes trabajaban como asesoría legal de HITPA y usted, si no me equivoco, era el secretario del Consejo de la Empresa Pública. ¿Es así? He sido secretario, no consejero, del Consejo de Administración desde mi nombramiento en octubre del año 2012 hasta el cese que se ha producido en la primavera de este año, creo que es el 22 de marzo del 2016. ¿A qué se debió ese cese? Ante la finalización de la relación contractual que teníamos con la sociedad. ¿Ustedes ya no trabajan con la sociedad en No. este momento? Tenemos, por ser precisos, una única cuestión pendiente, que es la sentencia del último procedimiento judicial que existe, abierto, hasta donde yo conozco, que es un procedimiento judicial que se sigue contra el Ayuntamiento de Gijón por la liquidación de unas tasas de ocupación y que está pendiente de sentencia. Es lo único que tenemos pendiente. Pero relación contractual en estos momentos no tenemos desde el 31 del 12 del 15. 31 de diciembre de 2015. Insisto, hay una cuestión, señoría, que está pendiente, es un litigio, que lógicamente no se puede controlar el tiempo de su evolución y que está en estos momentos pendiente de sentencia desde hace semanas. Bien, no tenía conocimiento exactamente de hasta cuándo habían estado. ¿En qué momento empiezan ustedes a trabajar como asesoría legal de la empresa pública? No le puedo contestar con precisión, pero creo que
poco tiempo después de su constitución. El primer contacto que creo que tiene el despacho con la sociedad creo que es poco después de la constitución, pero disculpe que no le pueda ser preciso en cuanto a la fecha concreta del inicio de la relación. Desde el inicio, un representante de esa asesoría era el secretario del Consejo de Administración. Creo, desde el inicio de la relación contractual sí, se refiere. Eso es. Creo que sí. No ha sido siempre así, pero creo que cuando se inició ya se incorporó una persona, un socio del despacho, al Consejo de Administración en su condición de secretario, no consejero. Cuando dice que no ha sido siempre así, quiere decir que ha habido periodos en los que es... Sí, yo mismo... ¿Se refiere a este último periodo desde yo mismo, cuando se me nombra secretario no consejero del Consejo de Administración, sustituyó a una funcionaria, que era quien había estado desempeñando ese cargo durante el periodo inmediatamente anterior. ¿Y por qué ese cargo es ocupado, deja de ser ocupado, usted lo sabe, por un funcionario de la Administración del Principado y es ocupado por una persona que representa a una empresa privada, en este caso una asesoría legal de la empresa pública? Lo desconozco, es una decisión lógicamente de la empresa, señoría. Que preguntaremos obviamente también, pero bueno, le preguntaba por su parecer al respecto. Me imagino que ustedes serían informados. Mi opinión como profesional primero es una cuestión desde el punto de vista profesional tremendamente habitual. Si se me permite, quitando en determinadas sociedades, fíjese, más que sociedades, entidades públicas empresariales estatales, excepcionando esos supuestos, en el ámbito del sector público es tremendamente habitual que servicios de asesoría jurídica o secretarías de consejo sean desarrolladas y prestadas por abogados en ejercicio de su profesión. Puedo decir que en una entidad pública empresarial, el Ministerio de Fomento, es habitual que Abogacía del Estado, que tiene relaciones, pues dentro de esos convenios de colaboración lo desarrolle, pero hasta donde yo le puedo informar por práctica profesional, el que se ha demandado ese servicio a un despacho es una práctica muy habitual en sociedades de mano pública. Aquí y en todos los sitios, es decir, no es una cuestión exclusiva ni del ámbito local, ni autonómico, asturiano, ni mucho menos. De acuerdo. Ustedes dicen que empiezan a trabajar con la empresa pública desde, si le he entendido bien, si no, corríjame por favor, desde poco después de su constitución y que entran a formar parte del Consejo de Administración. Creo que sí. Estamos hablando de hace bastante tiempo y de una época muy anterior a la asunción por mi parte de la condición secretario, pero creo que es así. Vale. Yo creía entender que era desde el año 2006. No sé si más o menos puede coincidir con... Realmente la Constitución no sé cuándo se produce. Sé que es una ley del Principado que es la que autoriza la Constitución. No sé formalmente cuándo se produce la Constitución. Y sí, por lo que recuerdo, poco tiempo después empezamos a trabajar. Perdón. A nuestro grupo le llaman muchísimo la atención los numerosos contratos menores que les vinculaban a la empresa a lo largo de todo este periodo de tiempo, desde, creemos, aproximadamente 2006 hasta usted dice, 31 de diciembre de 2015. Sí. ¿Usted tiene el dato en la cabeza de cuánto llegaron a facturar ustedes a través de esos contratos menores? Sinceramente no. A nosotros nos llama la atención que hubiera contratos menores que eran regulares, que creemos que habrían otras fórmulas para poder llevar a cabo ese tipo de contratos y nos cuestionamos su legalidad. Le pregunto. Vamos a ver, el tipo de servicio y el tipo de relación que establecía podríamos, si me permite, diferenciarlo en dos bloques. De un lado, un asesoramiento en cuestiones, lógicamente, de carácter jurídico básico, de cuestiones ordinarias de día a día, que hasta donde me consta se iba celebrando cada año y que tenía pues una duración limitada al ejercicio y que se celebraba y se suscribía a través de un contrato menor, como bien ha estado usted diciendo. Y luego, de otro lado, ha habido cuestiones específicas, singulares, extraordinarias, sobrevenidas, como las quiera denominar, que también han sido objeto de contratación a través de esa modalidad contractual, que es perfectamente legal, por otro lado, que son los contratos menores.
esta mañana hablábamos con el síndico ponente del informe de la Sindicatura de Cuentas, en la que se habla concretamente de esto, del fraccionamiento de contratos en esa asesoría legal. Y usted ahora mismo está mencionando precisamente que daban, digamos, dos tipos de servicios, ¿no? Aquel que contempla las cuestiones jurídicas básicas y que renovaban año a año, y luego cuestiones específicas singulares, ha dicho. Nos preguntamos por qué, con esas cuestiones jurídicas básicas que parece que podían ser las mismas y que se repetían de manera regular, no se podían hacer contratos de otro modo. Y la Sindicatura de Cuentas llama la atención sobre ese fraccionamiento de contratos y a nosotros también nos llama la atención. Si yo no me equivoco, estamos hablando de más de 200.000 euros entre 2006 y 2015 en cuanto a facturación por parte de su asesoría. A mí me gustaría pedirle que nos explicara por qué en el caso de esas cuestiones jurídicas básicas que parecían como el día a día, no se atendía a otro tipo de proceso. ¿Por qué no se licitó realmente, ¿no? Y se les asignó directamente? O sea, si usted me puede responder a esto. Trataré de explicarlo. Realmente no se produce ningún tipo de renovación, son contratos completamente independientes unos de otros sin perjuicio del alcance de los servicios. En cuanto, no voy a negarle que conozco cuál es el criterio, porque ha sido expuesto por escrito por parte de la sindicatura al respecto. Y, lógicamente, tendré que explicar que mi criterio, con todo el respeto, es divergente, o al menos el criterio que mantenemos es divergente. ¿Sí? Mire, hay que tener en cuenta, a la hora de definir el alcance de los servicios, pero no solo de los servicios de carácter jurídico, de cualquier tipo de cuestión que tenga que ser contratada, cuáles son las concretas circunstancias concurrentes en cada caso. Y lo que puedo atestiguar, además es la condición en la que tengo la posibilidad de venir aquí a hacerlo, es que cada año se valoraban independientemente las circunstancias concretas del servicio que podía ser demandado, que no ha sido, por eso lo digo exactamente, el mismo. Es decir, cada año, cada ejercicio, la sociedad consideraba en atención a múltiples circunstancias que podía precisar o dejar de precisar, y en atención a ellos cursaba la solicitud correspondiente en concreto. Y además creo sinceramente que desde el punto de vista jurídico es una cuestión que debe tenerse en cuenta, que es de donde surge mi respetuoso criterio discrepante con el de la sindicatura. Tiene que tenerse en cuenta. Mientras le hablo de los años más recientes, que son de los que puedo tener mayor conocimiento de causa, porque además es donde he estado más en el día a día de la gestión del cliente. Mientras en el año 2011, si no recuerdo mal, por ejemplo, que comentábamos antes, la función de secretaría del Consejo era demandada por la sociedad y se desempeñaba por un profesional de la firma. Cuando se programaron los servicios precisos de índole jurídico de estas cuestiones básicas, ¿no?, de apoyo, para el año 2012, expresamente, y además es que luego fue cuando me tocó a mí asumir esa condición, expresamente hay un servicio concreto, una cuestión concreta que se elimina de la relación, porque en ese momento la valoración que hace la sociedad es que tiene medios humanos de la administración para prestar ese servicio concreto, y el importe de los honorarios y el alcance de los servicios en ese sentido baja. Nuevamente, y además eso sí que lo vivo yo en primera persona, cuando concluye ese contrato, cuando va a concluir ese contrato de duración anual, y que es un contrato menor, la propia sociedad plantea nuevamente el tipo de servicio, el tipo de apoyo de carácter jurídico que va a precisar para el ejercicio, le estoy dando que es cuando yo me incorporo al Consejo, finales de 2012, para el año 2013. Y en el momento de plantear esa solicitud, porque fue como al menos a mí personalmente se me enfrentó, hubo un hecho absolutamente determinante como circunstancia concurrente que explica, a mi juicio, y esto es un criterio jurídico, lo lamento señoría porque es perfectamente, insisto, debatible la cuestión, pero a mi juicio condiciona de manera grave y radical los términos en los cuales ese servicio tiene que demandar y programar, que es el previo anuncio unas semanas antes de la disolución y liquidación de la sociedad. Entonces, lógicamente le puedo conceder, oiga, yo podría considerar alguna otra fórmula para prestarle el alcance, pues mire, de una sociedad en disolución, yo le digo, a mi juicio no. Afectó de una manera radical al planteamiento, por mi experiencia en el Consejo, que es de la que le puedo hablar, afectó de una manera radical, pero ya no a la prestación de servicios de tipo jurídico, de todo tipo. O sea, separó la actividad de la sociedad a un nivel
muy básico de mantenimiento. Y eso se produjo además unas semanas antes de mi nombramiento. De tal manera que cuando se plantea el tipo de relación y el alcance de ese asesoramiento para el año 2012 está determinado porque la disolución se produciría con carácter inminente, y eso consta en las actas de los consejos en los que yo he participado en mi condición de secretario, no consejero. Y esa situación, la ley, como saben ustedes, se aprueba en el año 2013, y en los consejos del 2013 está salpicado en todas y cada una de las páginas y en cada una de las cuestiones, las auditorías, la formulación de las cuentas, está continuamente haciendo hincapié en el elemento de incertidumbre. Yo concedo, no puede ser de otra manera, que la norma, en este caso de contratación, que es por la que usted me pregunta, que la norma de contratación ni siquiera atisba contemplar esta situación, porque las administraciones no se disuelven. Entonces, ¿que habría podido valorarse otra solución? No se lo discuto, pero insisto que en ese momento, cuando se valoran las circunstancias concurrentes para especificar el tipo de servicio, yo, sinceramente, en mi opinión, es tremendamente razonable valorar que efectivamente se haga por ese término y en ese marco. Afectó, insisto, no solo a los servicios de índole jurídico, de carácter jurídico, a otros, el mantenimiento de los equipos, la renovación, y es que así figura en los consejos. El propio asesoramiento para la disolución de la sociedad, que era una constante, se hizo desde el Principado. La sociedad no participó, hasta donde yo conozco, y a nosotros, de hecho, está expresamente excluidas esas cuestiones porque lo que no queríamos es una situación lo suficientemente particular, y sí hemos asesorado en otros procesos de reestructuración en otros sitios, lo suficientemente particular como para decir que tiene una complejidad tremenda, como luego se ha demostrado. Y ese es el escenario en el que yo le puedo explicar que se ha movido la organización y la programación de estos contratos de los que usted está hablando en este último periodo. Lo que le puedo garantizar es que cada año, al final de cada ejercicio, se valoraba. Y precisamente cuando terminó nuestra última relación contractual, hicimos ese 31 del 12 del 15, realmente mi último consejo operativo, por decirlo de alguna manera, es el que se celebra en diciembre de 2015. Y es el primer consejo de los que yo he conocido, el primer consejo en el que, en vez de disolverse y de liquidar la sociedad, lo que se programa es su actividad posterior, en el sentido de que se habla de la posibilidad y de la necesidad de articular medidas para desarrollar, para implementar. Es decir, vuelve a retomar un pulso un poco la actividad ordinaria. Había sido de mantenimiento hasta ese momento, y si lo había sido en contratos básicos, en el nuestro dibujaba. Entiendo que esa misma programación es la que se ha hecho siempre, y que lógicamente esa valoración es la que he hecho siempre. Que le llame la atención, y totalmente no puedo discutirle ese llamamiento que usted realiza. Y al tiempo sí que creo. Yo hoy por la mañana, si me permiten, me he conectado para ver cómo eran estas comparecencias, porque no he tenido nunca ninguna experiencia, y he visto la del señor Arias, que es el autor del informe. Y hay una cuestión que hago mía, como criterio jurídico. Le ha dio una opinión jurídica sobre una cuestión, y le digo, es que es exactamente lo mismo. Lo digo porque, más allá de una conclusión o de un reproche, si me permite, de índole general, desde el punto de vista jurídico, creo que es, para ser precisos, y a mí se me obliga a hacerlo así, hay que bajar al caso concreto y analizar las circunstancias concretas de cada situación. Y el señor Arias decía por la mañana que incluso pueden llegarse a soluciones, yo creo que decía, injustas, tratar con ojos de 2016 cuestiones de hace años que, desde el punto de vista doctrinal y técnico, ni siquiera estaban consideradas ni valoradas. Y él hacía mención a un tema que dices, oye, pues desde el punto de vista como especialista en contratación, te puede llamar la atención que las negociaciones en los contratos negociados no se realicen. Y él lo decía, valorar con el estado de la técnica jurídica de 2016 cómo se debe negociar un contrato cuando hace muchos años que viene establecido puede llevar a soluciones injustas. Pues yo digo que la posibilidad de que a través de contratos menores se satisfagan año a año y en cada ejercicio necesidades que en un momento determinado se puedan considerar como recurrentes es una cuestión que hace unos años ni se consideraba y no estaba sancionada. Es más, al día de hoy las resoluciones más estrictas y más precisas de los órganos consultivos siguen sin atreverse a hacer un reproche claro. Y es el día de hoy que en las administraciones es regular la contratación. No hay contratos marcos de papel, no hay contratos. Es decir, es una situación de día a día y se sigue consultando y las juntas consultivas siguen diciendo, oiga, pues debería, podría, sería recomendable, pero bajen ustedes al caso concreto.
no sé si me he ido del hilo de la exposición, pero lo que quería trasladarles es que en relación con eso que llamaba el asesoramiento en condiciones o en cuestiones jurídicas básicas de apoyo del día a día en la actividad ordinaria de la sociedad, lo que le puedo atestiguar, lo que puedo testificar es que en cada uno de esos contratos de duración de un año esa valoración se hacía y la consideración de esas circunstancias se ponían encima de la mesa, y los servicios no siempre han sido los mismos, insisto, como prueba, entre otros, el hecho de que yo sustituyo prestando un servicio adicional, y además el importe ese año no subió significativamente hablando, pero precisamente porque se decía que la actividad posiblemente empezara a ralentizarse por motivo de la disolución inminente de la sociedad, señoría. Sí, si me permiten, ya que nos estamos pasando el tiempo que se asigna a cada grupo parlamentario, si le rogaría mayor brevedad en las respuestas para que ella pueda formular por lo menos 2 o 3 preguntas más. Muy bien, perfecto. Gracias. Gracias, presidente, y gracias, señor Pastrana. Bien, le agradezco la explicación. Yo realmente tengo que decirle que yo no comparto esa opinión respecto al fraccionamiento. Y no la comparto porque usted comenta que evalúan las necesidades, o se han evaluado las necesidades año a año, pero hay un contrato de fondo que siempre es de algo más de 1.000 euros al mes, y por encima se cobran esos casos particulares, ¿no?, para elaboración de informes sobre cualquier tipo de caso. Y tenemos, por ejemplo, Astra, Ayuntamiento de Gijón, CNMC. Estamos hablando, y ahora ya, quiero decir, he podido compilar mientras usted hablaba los datos exactamente, de 33 contratos, 257.000 euros. En GIP hay una asesoría jurídica al mismo tiempo. Son cuestiones que me planteo y que me parece que no hemos observado en otras empresas públicas aquí en la Administración asturiana al menos. Y, en fin, esto nos sugiere unas cuantas dudas y preguntas, y me planteo si no habría habido otras soluciones, y creemos que sí. Creemos que se podrían haber optado por otras soluciones, que se podría haber licitado. Y nos llama la atención, y yo creo que es normal que llame la atención, este número de contratos tan alto, tan elevado en tan poco tiempo, cuando estamos hablando de que hay unos servicios básicos que son siempre los que se dan, aparte de cuestiones más excepcionales. Yo quería preguntarle quién y cómo se determina o se determinaba qué asistencia prestaban con esa tarifa plana y qué era lo que facturaban aparte, ¿no? Tarifa plana entre comillas. Sí, vamos a ver, insisto, no era una tarifa plana, que era un contrato que tenía una duración perfectamente determinada y que incluía la resolución de cuestiones sencillas del día a día y del tráfico ordinario. Esas cuestiones particulares, por ser precisos, particulares, eran cuestiones, o todas han sido, a mi juicio y a nuestro juicio, cuestiones absolutamente no particulares, excepcionales, por su carácter sobrevenido, su complejidad, y perfectamente diferenciadas en cuanto a su objeto, que es lo primordial, objeto de determinar si hay un fraccionamiento fraudulento o no. Respeto profundamente, no puede ser de otra manera, el criterio de su señoría, y que le puede llamar la atención. Yo trato de darle la explicación, y lo que sí puedo garantizarle es que cada uno de esos trabajos responde a un objeto perfectamente diferenciado, y además que reúne siempre esas características. Es decir, no cada vez que había una cuestión particular, no. Cuando se ha demandado un asesoramiento concreto, hasta donde a mí me consta, han sido de cuestiones, no quiero extenderme, pero han sido de cuestiones muy complejas, de carácter regulatorio, y perfectamente justificadas en cada caso. Perfectamente justificadas en cada caso. Cuando hablamos de procedimientos judiciales, 3/4 de lo mismo. O sea, no son cuestiones, insisto, señoría, en cuanto a la precisión de cuestiones particulares. Esta sociedad no ha sido una sociedad que no ha tenido tiempo ni siquiera prácticamente de tener litigiosidad. El pleito que usted llama de ese Astra fue el primer pleito a que se tuvo que enfrentar esta sociedad, y un pleito de un importe estratosférico, de unas consecuencias además tremendas, y un pleito más que ha salido magníficamente bien. Y cuando estamos hablando que yo recuerde, el pleito fuera, porque luego hemos tenido las demandas laborales por el despido del primer director general, y la cuestión de las tasas de Gijón, que son, insisto, con objetos perfectamente diferenciados, independientes unos de otros. Y el último, perdón, muy rápido. Y el último, digo, como cuestión, son una cuestión regulatoria tremendamente compleja, como era la incidencia o el efecto o condiciones de la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que el propio Principado contrató también, lógicamente, para poderlo analizar, y tiene un servicio jurídico tremendo, al menos por lo que en el Consejo, porque se informó en el Consejo de esas cuestiones,
Y a nosotros se nos demandó con un contrato, lo recuerdo porque lo he gestionado en mi época, de eso, un contrato de menos de 5.000 euros para hacer un dictamen de una cuestión regulatoria tremendamente compleja con un objeto perfectamente definido. Que hayan sido muchos o pocos, yo lo que puedo certificar es que responden cada uno de ellos a una unidad funcional perfectamente definida. Que son de carácter jurídico no puede ser de otra manera. No podemos prestar otro tipo de servicio, señoría. De acuerdo, gracias. Nos dice que el único caso que mantienen abierto es un contencioso con el Ayuntamiento de Gijón para evitar pagar los cánones. Cierto. ¿En qué se basa la pretensión de no pagar y por qué esa figura no sería válida con FEBE en la troncal occidental? A ver, son dos preguntas. Sí, y dos cuestiones. Su señoría me va a llamar la atención seguro. Lo digo porque estoy tratando de poderlo explicar y de ser preciso, para que no haya tampoco ninguna duda. Pleitos de tasas con el Ayuntamiento de Gijón, ha habido dos. El Ayuntamiento de Gijón es el único que ha liquidado tasas por ocupación de dominio público a la sociedad. Ha habido dos por el siguiente motivo, y trataré de ir rápido. Ha habido dos por el siguiente motivo. El primero era porque, lógicamente, siempre ha habido una liquidación de unas tasas, más unas tasas que luego se pueden ir liquidando periódicamente. Fíjese que, hasta donde me consta, el criterio de la consejería era contrario a plantear el litigio, porque es el único litigio, señoría, en el que GIT ha sido parte activa. Hasta donde a mí me consta. Es decir, siempre se me dice, oiga, he recibido un pleito, pues actúo o no actúo, ¿no? Pero el único procedimiento que se puede diferenciar es este, en el que es GIT quien reacciona a la actuación de otra administración, que en este caso es el Ayuntamiento de Gijón. Además de una importancia económica importante porque son prestaciones periódicas. Pero ha habido dos. Los dos tramitados en el juzgado de lo contencioso. El primero ya concluido con sentencia firme, favorable a los intereses de GIT, y que lo que hace es, o decía, que desde el punto de vista subjetivo, y esta es una cuestión jurídicamente muy bonita y muy compleja que hemos desarrollado, desde el punto de vista subjetivo, la sociedad es un medio de gestión directa del Principado, y por lo tanto, subjetivamente, la exención que desde el punto de vista tributario cabe aplicar a una administración pública respecto de otra administración pública, en este caso la administración local, la administración autonómica, se contamina a la figura de GITPA. Ese fue el primer pleito. Es cierto que yo mismo en ese momento pensaba que la situación estaba cerrada, y de hecho pues hubo un tiempo en el que el Ayuntamiento de Gijón no liquidó esa tasa. Pero entiendo que en esto, no sé los motivos y sería osado por mi parte. El caso es que lo ha vuelto a hacer. Y eso es lo que ha justificado este último procedimiento por el que me preguntaba su señoría, que es ese segundo pleito, que son por las mismas tasas, pero el argumento que se da ahora es de carácter objetivo. Ya no se discute el que la sociedad sea un medio de gestión directa y por lo tanto tuviera derecho a la exención, sino que el tipo de servicio que presta es no de telecomunicaciones, y que si fuera de telecomunicaciones, las telecomunicaciones no están incluidas en la legislación de tasas como un supuesto de exención. Y esa es la discusión que está abierta y que se resolverá, espero que en breve. Perdón, y me decía... Muy ampliamente ya. En este turno. Por lo tanto, muchas gracias. Y tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Buenas tardes, don Martín. Hola. Vamos a ver, usted fue desde octubre de 2012 hasta marzo de 2016, usted fue no miembro del Consejo, pero sí fue su secretario. Ahora, entiendo yo que el despacho al que usted representaba tuvo una relación desde 2006. Usted dijo que anterior a usted como secretario hubo una funcionaria, sí, pero anterior a la funcionaria también hubo miembros del despacho. Y me gustaría que me contestara brevemente, porque tengo muchas preguntas que hacerle. No, es lo que hemos visto antes, sí. Bien. Ahora bien, los servicios jurídicos de su despacho sí ofertaron servicios a GITPA, al margen de que usted fuera secretario o no, durante todos esos años. Sí. Bien. Entonces quiero hacerle unas cuantas preguntas. ¿Usted participó en esa, no como secretario, pero sí como miembro de ese servicio jurídico? ¿En la ejecución de los trabajos? Es decir, usted trabajó, no siendo secretario, por ejemplo, en el año 2008 o 2009, como miembro, como profesional del despacho. Sí. Bien. Pues entonces quiero hacerle unas cuantas preguntas. Sí. En el año 2009 hubo una encomienda del Principado sobre la extensión de la TDT, y luego en la misma fecha, 18 del 3 de 2009, extensión, digitalización de la TDT por valor de 23
de 23 millones. ¿Podría, a grosso modo, y por favor, de manera breve, en qué consistió esta encomienda? Es decir, ¿qué tenía que hacer la empresa? ¿Qué tenía que hacer HITPA en concreto? ¿Tenía que extender la red de repetidores de la TDT propia y también estaría incluido aquí, por ejemplo, los contratos jurídicos con Retevisión para la ubicación de antenas? Voy a tratar de ubicar la cuestión. Una cuestión, vamos a ver, unos temas son las encomiendas de extensión de red, que no sé si se refiere a esas, y otras son las encomiendas que en el marco del plan de transición a la TDT, de la televisión analógica, por parte del Principado, se hicieron a HIT para que hubiera dos licitaciones, una para centros propios, otra. ¿Se refiere usted a esto? Sí. Vale, no, perfecto. Es que hablaba de extensión de TDT y como ha habido extensión de troncales, de no troncales, por eso decía, vamos a ver. No, eso, troncales sería de fibra, ¿no? Yo le estoy hablando de Sí, televisión, perfecto. de la TDT. Ubicado, vamos a ver. Ubicado. Yo participé en esos procedimientos como profesional del despacho. Sí que participé prestando servicios jurídicos. Sí, me consta. Exacto, participé prestando servicios jurídicos. Y se trata de dos contratos perfectamente diferenciados, de dos encomiendas perfectamente diferenciadas, absolutamente sobrevenidas, de carácter extraordinariamente complejo y de una importancia económica y una complejidad en su desarrollo muy particulares. De hecho, son los únicos dos trabajos, hasta donde yo recuerdo y me consta, que el despacho ha podido prestar profesionalmente en materia de contratación de asistencia a mesas, etcétera, por los cuales se ha realizado un contrato independiente, si es a lo que se refiere. Me gustaría preguntarle en concreto, ¿advirtieron ustedes al Principado, a HITPA, que no se podía excluir de la contratación a las empresas de satélite? No fue una cuestión hasta donde recuerdo que se nos... ¿Eso podía ir contra la libre competencia? No fue una cuestión hasta donde recuerdo que se nos planteara a nosotros. ¿Se planteó ni ustedes como asesoría jurídica, teniendo en cuenta la legislación europea, se lo hicieron constar a la empresa? Vamos a ver, esas licitaciones que se realizaron siguiendo encomienda del Principado, sí, ¿vale? Sí. Lo digo también porque, y además se ha comentado por la mañana, y es cierto, es decir, cuando una sociedad mercantil medio propio 100% privada recibe un encargo, una orden de la Administración, es que no puede decir en principio que no. Esas encomiendas que se realizan se licitaron en los términos que el Principado además había dibujado, que se habían propuesto, y tengo que explicarle o tengo que darle contestación a lo que me dice, si me permite, con la conclusión del procedimiento, porque es cierto que el primer procedimiento judicial al que se tuvo que enfrentar la sociedad fue como codemandada en un procedimiento que contra el Principado dirigió una empresa que tenía tecnología satelital. Exacto. Entonces, si empiezo por el final, lo que digo es que ese pleito se ganó. Entonces, tanto el TSJ de Asturias como el Supremo, porque es el único pleito que ha llegado al Supremo, dijeron que la licitación estaba bien realizada, que no había vulneración de ningún tipo, ni desde el punto de vista contractual, ni desde el punto de vista tecnológico, que no se ve vulnerado ningún tipo de prescripción, y por lo tanto no era cuestión que a nosotros se nos hubiera planteado, punto número uno, como, oiga, ¿creen ustedes que esto estaba bien hecho o mal hecho? No. Pero es que, hecho como se hizo, siguiendo esas instrucciones por parte del Principado a través de esas dos licitaciones, lo cierto es que luego las encomiendas fueron impugnadas por esta sociedad que tenía una determinada tecnología. HIT defendió los intereses de HIT porque el servicio jurídico, lógicamente, defendía los del Principado, y el TSJ de Asturias ratificó que las contrataciones estaban bien hechas, y el Supremo. Porque usted sabe que con el discurrir del tiempo esa situación sigue de alguna manera abierta. Es un tema complejo. Es un tema complejo. Es un tema complejo. En segundo lugar, porque tengo muy poco tiempo, respecto a las troncales de Asturcón, entiendo yo que ustedes también dieron asesoría jurídica respecto, por ejemplo, a los contratos que tenía con Agaros desde el comienzo HIT, y también los que se hicieron con Confica, por ejemplo, para la troncal de Occidente. Ustedes dieron asesoría jurídica. Entonces yo quería preguntarle si el tema concreto fue recogido en acta y fue hablado en algún tipo de reunión, el tema concreto de utilizar los dominios de FEBE para la realización de la encomienda y en el contrato con Confica.
O sea, son varias cosas, señoría. Vamos a ver. Nosotros no éramos los abogados internos de HIT. De tal manera que lo que hacíamos era contestar, como digo, un poco a demanda. Si se preguntaba una cuestión, la contestábamos, y si no, lógicamente no se nos planteaba. No se les preguntó. No, digo únicamente por ser preciso, porque claro, oiga, ¿asesoraron ustedes a la sociedad en los contratos con Agarros desde el principio? No, eso es mucho decir. Quiero decir, ¿ha participado usted como profesional, por ejemplo, en mesas de contratación a resultas de las cuales para contratar la asistencia técnica de la elección de obra fue adjudicataria Agarros? La respuesta es sí. Bien. La respuesta, pero entiéndame que tenga que ser preciso, porque yo no... Es decir, oiga, venga usted a esta mesa que se va a realizar esta licitación. Bien. Y había veces que en el pliego se había participado en la redacción y otras veces en las que no. Por eso digo que por ser preciso. Entonces, oiga, ¿conoce usted a Agarros? Sí, indudablemente. ¿En el pliego de contratación de Confica participaron ustedes? En la adjudicación, en lo que fue el proceso, en la mesa, indudablemente. Sí, está hablando de la de las troncales. Sí. Si habla el de Confica. Estoy hablando sí. de la troncal de Occidente. Sí. Vamos a ver. Sí, porque yo asistí, creo que fui yo además, creo que fui yo el que asistió a esas mesas. ¿Escuchó usted en algún momento algún tipo de referencia al tema del dominio de FEBE y al tema del canon que había que pagar durante 15 años y que eso suponía, por tanto, de alguna manera, que había una situación de profesionalidad respecto a la titularidad de la línea por parte del Principado? Es decir, que era una cláusula, por decirlo de alguna manera, que pervertía el mandato original del Principado de Asturias. Y que, en segundo lugar, que eso iba a ser prorrateado por la propia empresa en la factura final, pero sin desglosar. No, tengo que volver a desglosarle, intentaré hacerlo muy breve, sinceramente, señoría. Vamos a ver. El mandato, indudablemente, la licitación se realizó, entiendo, en los términos en los que el Principado pues diera el mandato o lo programara. Yo sinceramente no recuerdo haber participado en el diseño de esa encomienda, ni haber participado en a usted le llega, vengan ustedes, tienen que hacer esta licitación o asistir a esta licitación. Con una precisión que es importante, lo digo porque nosotros en las mesas nuestra labor es única y exclusivamente calificar la documentación que se llama administrativa o de sobre A. Y luego si hay alguna cuestión jurídica que se pueda plantear por los técnicos, pues perfecto. Pero nuestra misión es única y exclusivamente calificar la documentación acreditada. ¿Usted recuerda o consta en acta que les plantearan en algún momento esta problemática? Sinceramente, vamos a ver, en acta de la mesa, sinceramente, no, o sea, en acta de la mesa, claro, tendría que revisarlas. Estamos hablando del año 2009, como usted dice, tendría que revisarlas, pero no lo recuerdo. O sea, sinceramente, no lo recuerdo. Que no forma parte de la cuestión que tenemos que mirar, indudablemente, eso lo tengo muy claro. Bueno, nosotros nos dedicamos a decir que defecto era subsanable, no subsanable, si se había presentado bien o mal la documentación, pero no recuerdo que se hiciera ningún tipo de mención ni consulta. Ni se les dio a usted o sea, no se les pidió, digamos, de manera profesional una opinión sobre el tema. No lo recuerdo, o sea, en esto, sinceramente, no lo recuerdo. Sí, vamos a ver, en los términos en los que está dibujándose esa cuestión, lo que sí puedo decirle es que, técnicamente hablando, la posibilidad de utilizar un dominio público es una de las posibilidades que existen a la hora de hacer una... Eso mi grupo lo tiene claro. Es que le quiero hacer alguna pregunta más. Sí, dígame. Poco tiempo. Vamos a ver. Cuando se suscita la problemática a partir de la Ley General de Telecomunicaciones, entiendo yo que en el caso de la encomienda de gestión a HIT de la TDT incluía la extensión de la red y el mantenimiento, ¿verdad? Entiendo yo que esa era la encomienda completa que le había dado el Principado al caso de HIT. De TDT me está hablando usted ahora otra vez. Ahora estoy hablando otra de la TDT, no de la troncal ni de la fibra óptica, sino de la TDT. Sí. ¿En algún momento se suscitó en el Consejo la problemática que podía surgir con la nueva Ley General de Telecomunicaciones al respecto? Es decir... O sea, yo informado, precisamente del tema que les hablaba antes, el despacho hizo en el año 2014 un informe acerca de el impacto que podría tener
la aprobación o la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones y concretamente del artículo 9, en tanto en cuanto regulaba por vez primera de manera clara, luego está claro que no, pero regulaba de manera clara las redes de telecomunicaciones en mano pública, de las administraciones públicas. No recuerdo y sinceramente creo que no tenga ningún tipo de relación eso con el tema de la TDT. En el Consejo no recuerdo que se tratara. Sí esta cuestión, porque además fue objeto de una consulta específica que el Principado dirigió. Es decir, en este proceso, en este periodo último que le comento, en el que se estaba disolviendo la sociedad y que era inminente, se dio cuenta y se informó en el Consejo. De hecho, yo creo que fue en el último de 2014, creo recordar, fue en 2014, que había una consulta formulada a la comisión. Eso es lo que le quiero preguntar. Vale, sí. Vamos a ver. Supuestamente tendría que ser HIT quien adjudicara, por ejemplo, el mantenimiento de las redes, ¿no? En este caso tendría que ser HIT. Según la encomienda de gestión, tendría que ser HIT el que, se lo digo... no con el conocimiento de causa. ¿A qué encomienda se refiere? A la encomienda de gestión de los operadores, de las antenas, por decirlo de alguna manera, propias. ¿Las del 2009? Sí. Vamos a ver. De las dos había una que terminaba muy rápido, porque había un encargo que era para semanas. Es decir, que hubo una serie de actuaciones que se licitaron y que después de adjudicar tenía que realizar el adjudicatario, no recuerdo cuál era, en un periodo de 52 semanas. Y otra de las encomiendas, por esos objetos perfectamente diferenciado, tenía una duración de, no sé si eran 40, 50 o 60 meses. Y a partir de ahí, desconozco si ha habido otra encomienda o cualquier otro tipo de encargo. Y aquellas llegaban hasta ese momento. Porque... Te recuerdo el tiempo, señor Sí, portavoz. no, termino. Porque, digamos, las encomiendas a HIT por parte del